para pensar ahora en la palabra del Señor. Y cuando fui pastor en Cuba, allá lidiamos con una situación entre dos miembros de la iglesia que comenzaron y emprendieron ellos un negocio juntos. Mientras este emprendimiento estaba dando resultados, las dos partes estaban felices, todo estaba bien. Pero un buen día aquel negocio quebró y comenzó a dar pérdidas el negocio, a tal punto que los hermanos tuvieron un desacuerdo, que uno pedía que se le devolviera todo lo que él invirtió y el otro estaba muy ofendido con que su hermano estuviera haciendo esto. Uno por su parte hablaba mal de este hermano es un estafador, él me estafó, él hizo esto, él hizo lo otro. El otro ofendido también llegó a hacer lo mismo. Tal fue la disputa que hasta la policía se vio involucrada en un momento. Uno de ellos fue, él me robó dinero, él hizo esto conmigo, cuando se habían puesto de acuerdo juntos para hacerlo. Y todo esto que les estoy compartiendo fue de muy mal testimonio de todos los que se enteraron, ya estuvieran fuera de la iglesia o estuvieran dentro de la iglesia. Y uno pensaría que la Biblia no tiene nada para decir con respecto a estos asuntos de vida práctica, no tiene nada para decir con respecto a estos asuntos que suelen ocurrir. Pero nos encontramos con 1 Corintios 6, del 1 al 11, nos encontramos con toda la revelación de Dios que tiene mucho para decir para cada área donde llega Cristo a una vida y Él la transforma y Él la reforma. Así es que vamos a leer 1 Corintios 6, los versos del 1 al 11 y vamos a ver cómo es expuesto aquí este problema. Dice 1 Corintios 6, del 1 al 11, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. 1 Corintios 6, del 1 al 11, comienza Pablo preguntando, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de la vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lidiemos internamente con los conflictos interpersonales de una manera que Dios sea glorificado. De esto está hablando Pablo en esta primera parte de este capítulo 6. Cómo lidiar como creyentes con los conflictos que surgen en la iglesia. Y ya habíamos estado hablando en el capítulo 5 de cómo Pablo también les mandó con respecto a la disciplina de una inmoralidad en la iglesia que no estaba siendo juzgada, cómo debían actuar. Y cómo esto haría que la iglesia se viera como tendría que verse. Y cuando nosotros nos enfrentamos a este capítulo 6, una cosa queda clara: los conflictos son esperados. Porque a veces hay mucho pecado dentro de una sala y se esperan esos conflictos.
Por eso Pablo les comienza diciendo en el verso 1, en una pregunta: ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene? Es como que está pasando, cuando ustedes tienen un problema con su hermano, ¿se atreven a ir fuera? ¿Se atreven a ir con las autoridades que son incrédulas? Y Pablo está estableciendo el hecho al decirles: ustedes tienen, que conflictos están ocurriendo, que conflictos pasan, y que cuando pasan los conflictos, la manera de resolverlos Él les da a continuación, internamente y buscando que Dios sea glorificado. De tal manera que el problema no radica en si hay o no conflictos, el tema es cómo los están resolviendo. Si se están resolviendo, no pueden ser negados, no pueden ser escondidos. El principio para todo era que estos conflictos no podían ser llevados a personas que no estaban calificadas espiritualmente para resolverlos, porque era absurdo. Y es lo que suele pasar incluso en estos días. Hay conflictos dentro de la iglesia, hay conflictos dentro de la familia, y son llevados con las personas que no están adecuadamente, espiritualmente preparadas para resolverlo, y esas son las consecuencias, y esos son los malos resultados. Pero la exhortación de la palabra es: debemos lidiar internamente con esos conflictos de una manera que traiga gloria a Dios. Así que vamos a ver en este texto para qué. Número 1, en los versos del 1 al 6 vamos a ver para nosotros dar un buen testimonio a aquellos que están fuera. En los versos 7 y 8 vamos a ver que tenemos que lidiar con estos conflictos apropiadamente para beneficio del crecimiento del pueblo. Y por último, en los versos del 9 al 11, vamos a ver que tenemos que lidiar con estos conflictos para combatir el autoengaño que a veces dentro de la iglesia hay. Así es que vayamos al primero. Lidiemos con los conflictos apropiadamente para dar un buen testimonio a aquellos que están fuera. Y lo primero que Pablo establece es una desaprobación. Pablo les dice: ¿ustedes se atreven a ir con los que no tienen a Dios para resolver estos asuntos que lo pueden resolver entre ustedes? Mírenlo allí, es el verso 1. El apóstol está expresando asombro. El apóstol está... Estoy sin voz, ¿verdad? Ok. Sí. El apóstol está expresando asombro al decirle: ¿ustedes se atreven a hacer esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que esto está ocurriendo entre ustedes? ¿Por qué esta manera tan antibíblica de lo que ustedes están haciendo? Y usted me puede decir: bueno, pastor, antibíblico, ¿por qué? Si ellos no tenían esta Biblia que nosotros tenemos para llamarle incluso antibíblico. Y la respuesta es que ellos no tenían esta Biblia, pero sí tenían las enseñanzas del Nuevo Testamento, en las cuales estaba muy claro cómo el pueblo del pacto, cómo el pueblo de Israel resolvía estos asuntos. Si usted recuerda, en esa comunidad de pacto, ellos no buscaban la solución en las naciones paganas. Ellos tenían sus problemas y no buscaban cómo resolverlos con los vecinos que estaban fuera. Un poco más acá, incluso durante siglos, los judíos resolvían sus asuntos de forma privada en la sinagoga, y los gobernantes griegos y los gobernantes romanos les permitían a ellos como judíos juzgar una serie de asuntos, excepto aquellos que llevaban a pena de muerte. De tal manera que ellos, como un pueblo, ellos resolvían sus asuntos entre ellos. Y estos corintios, siendo gentiles, tenían aquel ejemplo y lo estaban obviando. Pero usted tiene que recordar que estamos leyendo desde que comenzamos primero a los Corintios, que esta iglesia estaba dejando que agua se metiera en ese bote que usamos como ilustración la semana anterior. Agua estaba permitiendo que se metiera en esa barca. Estaban dejando que un poco de levadura, como hablamos la semana anterior, fermentara toda la masa. Lo que dictaba la cultura, esto se estaba metiendo en la iglesia. Porque lo típico que se solía hacer en la sociedad griega, a la mínima disputa, era llevar a alguien ante las autoridades.
Esto se convirtió como en una práctica, como en hacer ejercicio, como en ir al gimnasio. Era un entretenimiento para los griegos el discutir, el polemizar, el ir ahí, presentar su caso y mofarse de gané este caso, tengo buenas dotes de oratoria. Y este vicio que solo respondía al pecado, al egoísmo del corazón, había sido heredado de su vieja naturaleza. Esto es lo que ellos eran, parte de lo que ellos eran, y estaba siendo introducido en la iglesia. Era anticristiana esta manera de resolver los asuntos, porque se esperaba que ellos supieran cómo debían actuar en estas situaciones. 3 veces se esperaba, les estoy diciendo, que ellos supieran cómo debían actuar. 3 veces en estos versos Pablo les pregunta, y miren ustedes el texto, 3 veces Pablo les dice, ¿no saben? Verso 2, ¿o no saben que los santos han de jugar al mundo? Verso 3, ¿no saben que hemos de jugar a los ángeles? Verso 9, ¿o no saben que los injustos? Ustedes no saben lo que tienen que hacer, ustedes debieran saberlo. Y antes de explicar un poco más los siguientes versos, debo aclarar que Pablo no está haciendo ilegítimo aquí el papel de las autoridades civiles, porque ellas han de ser un servidor de Dios. Pero los asuntos civiles entre los hermanos, él les estaba diciendo, ustedes los pueden juzgar en casa. Ustedes los deben juzgar en casa, sobre todo si esto está trayendo un mal testimonio de esa congregación para la sociedad. Entonces Pablo les dice, ¿por qué van con los incrédulos y no con los santos? Ahí en el verso 1. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir con los incrédulos y no con los santos? Y una vez más le dice, verso 2, mírenlo usted con sus ojos, ¿no saben que los santos, los redimidos por Jesús, van a juzgar al mundo? ¿No saben que ustedes, si son cristianos, van a juzgar al mundo junto a Jesucristo? Van a juzgar a los ángeles. Y cuando el reino de Dios sea consumado en su segunda venida, nosotros junto con Cristo reinaremos y juzgaremos a los incrédulos y a los ángeles malos. Para siempre. En este reino consumado que ya ha sido iniciado, Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. En otra ocasión en los evangelios Jesús le dice algo parecido también a sus discípulos, hablando con respecto a las 12 tribus de Israel. Y la verdad es que Pablo les está intentando decir lo mismo que nosotros hoy percibimos de este lado. Si ustedes que han sido redimidos van a estar involucrados en ese juicio final, en cosas tan complejas, es absurdo que no puedan resolver entre ustedes, que no puedan juzgar entre ustedes las cosas que pasan en la iglesia. Que no puedan sentarse, mirarse a los ojos y resolver esa disputa que tienen e ir fuera a resolverlo con otro. Que además no está capacitado, que además no es creyente. Es absurdo que apelemos a los incrédulos en esta vida para que juzguen cosas espirituales que ellos no saben nada de eso. Si ustedes han sido dotados para juzgar tanto, le está diciendo Pablo, nos dice a nosotros, ¿cómo no lo harán con los casos más sencillos del día a día, con los casos de esta vida en vuestras congregaciones? Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿No hay ningún sabio entre ustedes? ¿No hay nadie allí que les pueda dirigir, que les pueda decir cómo tratar con estos asuntos? Pablo les dice más. Mire el verso 4. ¿Por qué no ponen a esos jueces, a esos incrédulos que son nada en la iglesia? Eso es lo que significa esto. ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? ¿Por qué ustedes están poniendo a esos incrédulos que no tienen ningún respaldo espiritual para hacerlo, que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios para hacerlo, que son de menor estima? ¿Por qué ustedes les ponen a juzgar sus casos? Es que ustedes quieren escuchar un veredicto que no es el veredicto de Dios quizás. Pablo les dice más, Pablo les dice, para su vergüenza yo se los digo, porque no están actuando bien. Una vez más,
Pablo les vuelve a decir, no hay ningún sabio entre ustedes, verso 5, que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay algún hombre sabio entre ustedes, que ustedes más bien han decidido, dañando el testimonio de la iglesia, ir con estos litigios ante los incrédulos. Hermanos contra hermanos, se fajan ante los incrédulos. Tienen que tener algún sabio allí que pueda lidiar con estas cosas. Hermano, aprendemos en parte de este texto que si tenemos problemas con algún hermano, no deben ser llevados fuera a gente que no están calificadas espiritualmente para resolverlo. Esto es un principio que sale de este texto. Los problemas, los conflictos, no se pueden esconder, no se pueden delegar, no se pueden obviar. Necesita resolverse con los recursos que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno que es suyo. Necesita resolverse con la sabiduría que en la palabra encontramos. Necesita resolverse con esos dones que nos han sido dados y que, como los corintios también saben muy bien, a veces pueden ser muy mal usados. Usemos los dones en pos de esto, de resolver conflictos. Necesitamos esa vida dependiente de Dios cuando estas cosas ocurren para saber cómo tratar con ellas sabiamente, como la palabra nos manda. También tengo que decirte que debes tener cuidado con lo que tú hablas y tú muestras de la iglesia delante de aquellos que son incrédulos. Pudieras estar siendo una piedra de tropiezo para alguien con tus conversaciones, con las cosas que tú dices de la iglesia, de un hermano, de un pastor. Y cuando estás hablando mal sobre algunos de la iglesia delante de tus familiares que no son creyentes, esto aplica. Aquel hace esto y esto y esto y esto y esto. Y ese que no es creyente, que necesita escuchar el evangelio, que es lo que necesita escuchar en verdad, y no te detienes a predicárselo, queda confundido. ¿Qué es la iglesia? Incluso cuando hablas delante de algunos que son niños espirituales, también aplica. Cuando hay alguien que está llegando a la iglesia, que está recién convertido, que está creciendo, y usted está delante de él, hablando de este, hablando de aquel, hablando del otro, usted le puede hacer daño a ese hermano. Incluso cuando va con el chisme a alguien de otra iglesia sobre las cosas que pasan en esta iglesia y él no las va a poder resolver, esto también aplica. Es más, tú no conoces a todos los que se sientan aquí al 100%, cuanto menos a alguien que va a otra congregación. Tú no sabes cómo eso va a afectar su corazón. Tú no sabes en qué medida le confundirá. Tú no sabes ni tan siquiera si yendo a otra iglesia no es ni cristiano y también está llevando este litigio, este problema de la iglesia a alguien que no es creyente. Esto es lo último que tú quieres hacer. Ser una piedra de tropiezo para alguien. La pregunta, mirando el texto, es ¿qué creerían de la iglesia aquellos magistrados de los tribunales a los que iban los corintios? ¿Qué creerían? Cuando ellos llegaban allí, exponían su caso y después le decían, te invitamos a la iglesia. ¿Qué creerían esos magistrados? No, yo ahí no tengo nada que hacer. Y yo no estoy hablando de lo contrario, de vender la iglesia como buena, porque sabemos pecadores hay aquí. Estoy hablando del caso de que a veces nuestros problemas, nuestras dificultades las estamos llevando ante personas que no están calificadas para manejarse con ellas y que le vamos a hacer más mal que bien. Debemos lidiar con esos conflictos apropiadamente para dar un buen testimonio, no solo tuyo, sino de toda la iglesia. No solo tuyo, sino también de tu hermano, a quienes están fuera. Este es el punto principal
al que Pablo en estos primeros 6 versos les está haciendo apuntar. Porque él termina aquí diciendo, hermano contra hermano, verso 6, litiga y esto ante los incrédulos. Es preocupante. Si nuestra misión es predicar el evangelio y lo que estamos haciendo es enturbiando a sus ojos ese evangelio, es preocupante que ustedes hagan eso. Por tanto, ustedes deben resolver bien sus asuntos para dar un buen testimonio a quienes están fuera. Y no salir corriendo allá a contarlo. Número 2, debemos lidiar con esos conflictos apropiadamente para beneficio del crecimiento de este cuerpo, del propio cuerpo. Versos 7 y 8. Porque ahora Pablo les va a decir que ya el hecho de que ellos tengan litigios, ya el hecho de que estén teniendo esos problemas, ya es un fallo, ya es una derrota. Sin que vaya más allá, sin que lo escuchen los incrédulos, sin que lo escuchen otros, ya es un problema. El hecho de que entre hermanos se estén dando la mala, se estén perjudicando unos a otros, no puedan ponerse de acuerdo, ya es pérdida. Y en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, mira, te fallaron, te estafaron, te afectaron, pero ¿qué pasa en tu corazón que tú no estás dispuesto a ceder? Va mucho más allá. ¿Qué pasa en tu corazón que tú no estás dispuesto a perder? Porque Pablo le está diciendo, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? Uy, esto está fuerte. Pablo lo que está diciendo es, pudiendo ganar, date por perdido sin ningún tipo de problema. El otro ya recibirá su recompensa, ya alguien le disciplinará, pero desde tu corazón, desde tu parte, estate dispuesto a perder. Aun cuando te hayan fallado. Pero si tú miras tu corazón en medio de una situación como esta, quizás podrás ver cuánto orgullo hay en él, que no estás dispuesto a ceder, que no estás dispuesto a perder. Puedes ver en tu corazón que crees ser algo tan importante como para no sufrir una injusticia. Y las palabras las ponemos en nuestras bocas. Yo no merezco eso. Las palabras las ponemos en nuestras bocas. ¿Quiénes somos para no ser defraudados, para no ser agraviados? ¿Quiénes somos? Ya que él falló, él tendrá su merecido. Pero tú, ¿por qué quieres ver correr la sangre? Aquel falló, ok, pero tú estás empeñado en mostrar a todos aquel falló. Y yo voy a ganar este caso. Y Pablo está yendo al corazón. Para crecimiento de ustedes, ustedes tienen que estar dispuestos a ceder, a perder. ¿Por qué no mejor sufrir la injusticia? ¿Por qué no mejor ser defraudados antes que traer descrédito al nombre de Cristo? Debiéramos estar más dispuestos a sufrir el agravio por el bien, por el crecimiento de ese cuerpo, antes que ver la injusticia corregida. Mi afrenta vengada, mis deseos, lo que yo soy, lo que yo perdí. Yo debiera estar en mejor disposición de sufrir el agravio que arruinar el testimonio de la iglesia del Señor. Y esto yo lo veo a diario con mis 2 hijos. Hay uno que tiene su juguete, y lo digo muchas veces, y no lo quiere compartir. Egoísmo en su corazón. Hay otro que quiere el juguete que este niño tiene. Insatisfacción, no está de acuerdo con el que tiene, él quiere el que tiene este niño. Los dos están en un mal punto. Uno porque es egoísta y no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a dar, no está dispuesto a compartir. El otro porque quiere lo que tiene el otro y no el que tiene él. Y no se vaya muy lejos, de grande también nos pasa. Amados, y el punto no es consentir el abuso. El punto no es consentir el engaño, el punto no es consentir la injusticia, porque a Dios no le agrada eso tampoco. El principio es que en ocasiones habrá que soportar la injusticia con tal de que sea manchado el testimonio de la iglesia. En ocasiones hay que bajar la cabeza y decir, perdí.
Me interesa más el testimonio de la iglesia. Que sea lo que sea. En ocasiones, por el bien de la comunidad, va a tocar ceder. Y esto no es a regañadientas, esto es gustosamente. Esto es deseando que Dios haga su voluntad, sin guardarla, como decimos nosotros, que vivimos guardando cosas a los demás. Esto es sin estar esperando la primera oportunidad para sacar en cara lo que pasó en aquel año, en aquel día, en aquella fecha, en aquella noche. Por eso los conflictos se tratan con la persona adecuada, en el momento adecuado, cara a cara, internamente. Como leímos la semana anterior, Mateo 18, si tu hermano peca, vete contra él a sola. Háblale. ¿No te escuchó? Toma 2 más. 3 testigos. ¿No te escuchó? Tráelo a la iglesia. ¿No escuchó a la iglesia? Tenle por gentil y publicano. Es posible que él no sea ni un creyente, porque quiere vivir en esa conducta. Pero tu trabajo es ir allí con tu hermano, directamente con él. Y Jesús quiere cada vez implicar la cantidad menor de personas por el daño que hace, por lo que afecta al testimonio. Porque cuando los problemas se tratan con un tercero, o cuando se esconden, o cuando no se han resuelto adecuadamente, algún día van a salir a la luz y van a explotar. Necesitan resolverse internamente, como nos manda la Escritura. Entonces, si tú decides hacer lo que Pablo está diciendo, sufrir el agravio, perdonar, el perdón echa en el fondo del mar. No está sacando a la cara cada 5 minutos las cosas. ¿Usted ha oído esa frase de perdono pero no olvido? Bórrela de su vocabulario por completo. No es ni tan siquiera congruente con lo que significa la palabra perdón. Y hay un par de cosas que le quiero compartir alrededor del perdón y de sufrir el agravio que necesitamos escuchar. La primera tiene que ver con lo que ocurre en Mateo 18, y vamos a buscarlo, el Evangelio de Mateo. Ahí el primero de los evangelios que aparece en nuestra Biblia, Mateo 18, versos del 21 al 22. Mateo 28, versos del 21 al 22. Dice allí que entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Y la historia de este texto es interesante. Lo que está alrededor de este texto es interesante. Porque los fariseos tenían establecido una regla muy de ellos para perdonar. 2, 3 veces. Después te hice la cruz. Cuentan algunos historiadores. Y Pedro está yendo mucho más allá. Pedro está diciendo, los fariseos lo hacen 2, 3 veces, hasta 7. Y Jesús le está diciendo: no, Pedro, aun cuando ha sido mejor que ellos, no es hasta 7, es hasta 70 veces 7. Ah, entonces tengo que ponerme a sacar cuenta. No, tampoco. Este texto más bien quiere decir que tú necesitas innumerables veces, incontables veces, estar dispuesto a sufrir el agravio, estar dispuesto a perdonar. Esto no quiere decir que tú puedes ir por ahí dañando a la gente y exigiendo que se te perdone después. No. Este texto está hablando cuál debiera ser la actitud, el corazón de quien ha sido ofendido. Él debe estar dispuesto a sufrir el agravio y punto final. Y no andarse creyendo tanta cosa. A mí no me pueden ofender, a mí no me pueden decir así, a mí no me pueden. Porque para el que peca, tiene los versos anteriores que ya hablamos un poco sobre él. Los versos del 15 hasta el 20.
Para ese que pecó, alguien va a ir y le va a decir, y si va a seguir en su pecado, va a ser excomulgado, va a ser echado fuera de la comunidad de gracia. Y repito, el principio, tú tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio. Esa es la idea de Jesús también allí en Mateo. Olvídate del que te agravió. Tú tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio, a ceder tus derechos por el bien del reino. ¿Por qué? Porque el Señor te ha perdonado a ti más de lo que tú has sido agraviado. Porque el Señor te ha perdonado a ti más de lo que tú has pecado incluso contra Él. Entonces tú debieras estar dispuesto a sufrir agravio. Dice el pastor John MacArthur con respecto a este texto: la preocupación principal de un cristiano debe ser no proteger sus posesiones o sus derechos, sino proteger su relación con el Señor y con sus hermanos en Cristo. Cambia todo cuando Cristo llega a una vida. Lo segundo que te quiero decir con respecto al perdón es que la mayor motivación a soportar, a sufrir el agravio, nos la trae la vida de Cristo Jesús. Y para usted debe estar claro, usted entra a la fe porque Cristo sufrió agravio. ¿Quién es usted para decir, yo no quiero sufrir agravio, yo no puedo sufrir agravio? Tu Salvador, si es que eres un hijo suyo, el ejemplo que tienes que seguir. Eso es lo que dice Hebreos 12:3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ustedes no se quieren desanimar cuando sufren agravio. Consideren al perfecto, santo, siervo sufriente, hijo de Dios. Si se quieren cansar, pues miren a cualquiera de los hombres que tienen al lado. Amigo, hermano, Cristo sufrió agravio e injusticia de los hombres a tu favor. Comienza a vivir en respuesta a esto. Esto tiene que salir de tu vida. ¿Qué hubiera sido de ti si Cristo se hubiera puesto a exigir sus derechos? ¿De mí? Y si tú no eres creyente y estás aquí en esta hora, toda la injusticia que has cometido en tu vida puede ser perdonada por la obra de Dios al dar a su Hijo al morir en la cruz. Porque esta es la realidad con respecto al Evangelio. El hombre ha fallado contra Dios. El hombre no tiene ningún acceso a Dios. El hombre está separado de Dios. Su pecado, lo que practica cada día, lo que piensa cada día, su manera de vivir, lo que es él, es repugnante ante Dios. Aunque tenga las normas más altas de moralidad en la sociedad. Aunque se ofenda incluso con esto. Y Dios dice, delante de mí no puedes venir, hombre. Desde el huerto del Edén has estado separado. Necesitas a Cristo, quien fue perfecto, quien fue santo, quien vivió en esta tierra y murió en una cruz para pagar por tus pecados. Y si tú no le tienes, tú necesitas mirar a ese Cristo, mirar a esa cruz, arrepentirte de todos tus pecados hasta hoy, porque si no tu destino será bien lejos de Dios, apartado de Él, en el mismo infierno. Necesitas decir que la obra de Cristo sea aplicada a mi vida. Salva a Dios mi corazón. Yo me arrepiento, necesito ser un hijo tuyo, necesito ser traído a la comunión. Necesito que ese agravio que sufrió Cristo sea puesto a mi favor. Porque quiero decirte que si no es puesto a tu favor, será puesto en tu contra en el día de ese juicio. Y será para siempre, no será un ratico, el lloro y el crujir de dientes. Y lo peor, alejado de la belleza inigualable del Cordero que nombrará esa ciudad celestial. Cuando lidiamos con los conflictos apropiadamente, el cuerpo se beneficia y el cuerpo crece. Quienes están en la iglesia están viendo cómo se hace. Están trabajando en sus vidas porque nos acercamos y corregimos.
¿Qué es lo que pasa cuando yo llevo el conflicto fuera y me dan un consejo que no es el que no tienen que darme? Porque el magistrado no va a dar un consejo espiritual. El que es juez y no tiene a Dios no va a hablar en pos del crecimiento. Pero dentro de la iglesia sí. El que está desconectado de la fe y te está diciendo esto debe hacerse así o asado, no está pensando en el bien de esta iglesia. Está pensando solo en compartir sus palabras, que usted no sabe ni de dónde vienen, que usted no sabe ni las cosas que están pasando en su vida. Entonces, cuando lidiamos correctamente con esos problemas, el cuerpo se beneficia, indudablemente. Las personas crecen, comienzan a sufrir esos agravios y crecen en sus vidas, crecen en sus corazones, hacen dejación de lo que son. Son más moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Es por eso que en el verso 8 Pablo cierra este bloque diciéndoles: se espera que ustedes sean congruentes con su profesión, pero ustedes cometen injusticia, defraudan a sus propios hermanos. Ustedes, debiendo sufrir el agravio, lo que hacen es cometer injusticia y defraudar aún a sus propios hermanos. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Debemos lidiar con los conflictos apropiadamente para combatir dentro de la iglesia el autoengaño. Y ahora Pablo les vuelve a decir: ustedes no saben, ustedes actúan así porque no saben. No, ustedes debieran saber que quienes vivan actuando obstinadamente en las conductas que voy a describir no heredarán el reino de los cielos. Y estas conductas son tipo y ejemplo, pero quien viva actuando impenitentemente en cualquier conducta, solo eso está diciendo de su vida que él no está en el reino de los cielos. O al menos hay grandes señales de eso. Porque el Espíritu Santo en el corazón convence, transforma. Ustedes debieran saber, les dice Pablo. Por eso cuando se lidia adecuadamente con los conflictos en la iglesia, quienes están engañados son confrontados. Porque quienes están haciendo las cosas como las deben hacer internamente, ceden a sus derechos, benefician el cuerpo, cuidan el testimonio de la iglesia, confrontan a quien dentro de la iglesia lo está haciendo mal. Quien lo hace bien, demuestra, este lo hace mal. Por tanto, revísate por qué lo estás haciendo mal. Y esa es la importancia que hablamos también la semana anterior de la pureza en la iglesia. Esa es la importancia, como leímos la semana anterior, con ese ni tan siquiera coman, que se llama hermano y viven todas estas conductas. Deja bien claro quién está en el reino y quién no. Deja bien claro quién es el que está en la iglesia o autoengañado, vive en conductas pecaminosas creyendo que es cristiano. Déjame decirte, si estás viviendo en una conducta impenitente de pecado, vienen, te corrigen, quieres seguir viviendo en ella, es muy posible que no seas cristiano. Necesitas arrepentirte, necesitas creer. Entonces, quienes lidian bien con los conflictos le muestran a esos: ustedes están haciendo mal. Y revísense, porque si están haciendo mal toda una vida desde que vinieron al mundo y no ha habido cambio, no ha habido transformación por la obra de Cristo, es posible que ustedes estén engañados. Y quienes están llevando ese problema afuera, quienes están manchando el testimonio de la iglesia en los tribunales, quienes no están trayendo ese beneficio que necesita el cuerpo, quienes no cede nunca en sus derechos, a ese se le cae el disfraz. Cuando el alma que está agarrada a Dios, queriendo mostrar lo que dice la palabra, simplemente se expone. Deja ver su vida. Y revela ese autoengaño en los falsos dentro de la iglesia. Pablo le dice: no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los que no abandonan su pecado ni se han vuelto a Dios no lo heredarán.
No se dejen engañar, y aquí menciona una lista exhaustiva de algunos tipos de pecados representativos que caracterizan a aquellos que no son salvos. Porque Él les dice, y esto antes eran algunos de ustedes. No lo pueden seguir siendo. Estas no pueden ser sus prácticas de vida. Y hago paréntesis aquí para decirle que los creyentes cometen estos pecados, algunos de estos pecados, pero no pueden ser característicos en sus vidas, no pueden ser un patrón de vida para ellos. Cuando es un patrón de vida, hay que preocuparse. Los creyentes verdaderos que pecan, incluso con estos pecados que están mencionados aquí, se lamentan de su pecado, aborrecen su pecado, luchan contra él hasta obtener la victoria, pero no se convierte en un patrón cadente de su vida. En cada generación, en cada temporada, pasan los años y siguen en la misma. Entonces, Pablo les habla de los inmorales, fornicarios, dicen otras Biblias, todos aquellos que están relacionados con pecados del cuerpo. Les habla de los idólatras en cualquier forma de idolatría, no solo a un palo, no solo a una virgen, no solo a un santo. Cualquier cosa que robe tu corazón se convierte en un ídolo. Y hablábamos en la clase de escuela dominical, Dios quiere exclusivamente tu lealtad, todo tu corazón. Habla de los adúlteros, aquellos que son infieles a sus esposos, a sus esposas en las relaciones de matrimonio. Interesante que el término afeminados, que aquí se usa pensando en el pecado de los hombres de Sodoma, se refería a los hombres que estaban con los hombres y no necesariamente al que, como nosotros decimos, está un poco más flojo. Y algunos han querido pensar también que ese tampoco era el reino de los cielos. Bueno, este afeminado que está aquí, para muchos estudiosos, tiene que ver con la relación de hombre a hombre. Y la otra parte de los homosexuales abarca todo lo otro. Abarca también las mujeres, trans y todo lo otro que en estos días nosotros podemos ver por ahí con respecto a pecados contra el cuerpo. Pablo les habla de los ladrones. Ustedes conocen cualquier forma de robo. Les habla a los avaros. Les habla a los borrachos. Y me quiero detener aquí porque a veces nosotros, en la posibilidad que tenemos con respecto a bebidas, a veces fallamos al punto que llegamos a pecar, como dice la Escritura: no embriaguéis con vino. Para nosotros está claro aquí, no hay pecado en beber una copa de vino, no hay pecado. Pero cuidado cuando la deseas, como te dice también la Escritura. Cuidado cuando pierdes el sentido de ti, producto de estar sometido a eso, y ya no es el Espíritu Santo quien está controlando tu vida, sino esa bebida. Pablo habla aquí de los borrachos también. Pablo habla de los difamadores. Pablo habla de los estafadores. Ningunos heredarán el reino de los cielos. Y repito, esto es alguien que está practicando este estilo de vida. Y cuando se resuelven esos problemas en la iglesia como deben ser, Pablo dice, la buena conducta les confronta y les dicen, yo estoy mal. Pero cuando se permiten las malas conductas, se va toda la desbandada. Entonces en el verso 11 Pablo les dice, y estos eran algunos de ustedes. Eran en pasado. Ya esto tiene que haber dejado de pasar en la vida de ustedes. No todos los cristianos de la iglesia de Corinto han sido culpables de todos estos pecados mencionados aquí, pero sin duda, todo cristiano era un antiguo pecador recurrente que tuvo que ser salvado de algún pecado. Porque nadie puede llegar a Cristo diciendo, yo no tengo pecado, porque se pudiera salvar él mismo. Así es que en uno o en otro, recurrentemente, esclavo de ello, nosotros vivíamos en otro tiempo. Ahora no debe ser.
Y la alerta que combate el autoengaño es: si ustedes están viviendo en estos pecados como solían hacer antes, como hace quien no tiene a Dios, ustedes nunca han sido salvos, ustedes no van a heredar la vida eterna. Simplemente. Si ustedes siguen como cuando estaban viviendo su vida licenciosa en el mundo, si el poder de la gracia no ha transformado sus vidas y han comenzado a producir las obras que esa gracia hace en uno, ustedes tienen que revisarse. Y Pablo, al decirle: ustedes fueron lavados, ustedes fueron santificados, ustedes fueron justificados, les estaba diciendo que no tenían razón alguna para vivir en ninguna conducta pecaminosa como un patrón de vida. Ustedes no debieran estar resolviendo estos problemas de la iglesia, llevándolos afuera, pero ustedes tampoco debieran estar viviendo de estas maneras que ustedes vivían antes, si ustedes han sido salvados por esa gracia, si ustedes han sido lavados, si ustedes han sido santificados, si ustedes han sido justificados. No debieran de ninguna manera. Has sido salvado por la gracia de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero tu vida debe mostrar con obras el poder transformador de esa gracia. Y estamos claros, la salvación no es por obras, pero evidencia esas buenas obras en algún momento. No te puedes engañar, no puedes engañar al no creyente que está en nosotros. Antes de ir a predicar el evangelio, incluso fuera, nosotros como iglesia necesitamos predicarlo aquí dentro, en estas 4 paredes. Porque a veces adentro de las iglesias hay tanta gente con necesidad de ser salvada como afuera. Y Pablo le está hablando a gente que están en la iglesia sobre todos estos pecados. Y les está diciendo: si ustedes están viviendo en cualquiera de estos, o en los que mencioné anteriormente, o en cualquier pecado sin arrepentimiento, revísense, clamen por su alma. Ustedes son de Cristo, es lo que le dice al final del verso 11. Ustedes son del Señor Jesucristo y por el Espíritu lavados, limpiados del pecado. El poder que tenía el pecado sobre ustedes se rompe por la obra de la regeneración. Y ahora es el Espíritu Santo quien trae otras obras al corazón. Es muy diferente. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Y se tiene que ver, Pablo les está diciendo, han sido lavados. Ya no hay poder en el pecado. Cristo les da la posibilidad en su obra de salir. Ustedes han sido santificados, o sea, hechos santos, apartados para Dios por la santidad de Dios. En Cristo ustedes lo han llegado a hacer. Y esto es lo que comienza diciendo en el verso 1, en la salutación: Corintios, santos, santificados, llamados a ser santos. Y estas palabras tienen que estarle retumbando en su cabeza. Si somos esto que hacemos viviendo así. Ustedes son en Cristo y por el Espíritu justificados, les dice Pablo, declarados justos por Dios con respecto a la ley. Cristo simplemente pagó, fue una cuestión hecha. Él justificó esos pecados. Esos cristianos deben ser por identidad lo que no solían ser. Deben comenzar a vivir por esa obra. El Espíritu Santo debe transformar sus vidas de día en día, y si eso no está ocurriendo, una vez más, una manera correcta de lidiar con los conflictos en la iglesia lo iba a mostrar, lo mostraría, evidenciaría quién está actuando mal, quién está actuando bien. El que está actuando mal nos preocupa. Es posible que no sea cristiano. Termino recordándote que necesitamos lidiar internamente con nuestros conflictos interpersonales de una manera que traiga gloria a nuestro Dios. No como lo estaban haciendo ellos, no como lo solemos hacer.
como nos dice la palabra, internamente. Como leímos incluso la semana anterior, que están muy conectados, capítulo 5 y capítulo 6 de Corintios. Ese evangelio de la gracia debe moldear todas las áreas de tu vida. No solo un pedazo, no solo tu vocabulario, no solo tu mente, todas las áreas de tu vida deben ser moldeadas por ese evangelio de la gracia. Lo vuelvo a decir, tu teología debe verse reflejada en la práctica de tu vida. Debe ser congruente tu profesión, lo que tú profesas, con tu actuación. Y esto les está diciendo Pablo a ellos. Y quizás al pensar en este texto debas buscar la reconciliación con un hermano de la iglesia o con un miembro de tu familia. Quizás hiciste muy mal las cosas, pero por su gracia, una vez más, hay oportunidad de hacerlo bien, de acercarte a Él rogando por esa gracia, de aceptarlo como ese trabajo de Dios en tu vida, de tal manera que Dios sea glorificado en la manera que nosotros aprendemos a lidiar con nuestros conflictos.